En esta clase vamos a ver el asunto de formalidad o informalidad en segunda persona en inglés. No te vayas. Hola y bienvenido a Inglés con el Güero. Si no te has suscrito todavía al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en recibir beneficios adicionales, como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice Unirse. En esta clase vamos a ver el asunto de formalidad o informalidad en segunda persona, o sea, usando el pronombre you. Pero antes de ver esta clase, sería una buena idea repasar la clase sobre los pronombres personales en inglés. Y para ver esa clase puedes hacer clic aquí. Bueno, entonces, para entender mejor este asunto de formal o informal, vamos a repasar un poco el español primero. En español se puede diferenciar entre formal e informal utilizando el pronombre indicado y conjugando el verbo de acuerdo. El pronombre tú y en algunas partes de Latinoamérica vos son informales, singulares e informales en segunda persona. Y también tenemos el pronombre vosotros, el cual es informal y plural en segunda persona, aunque solamente se usa en España. Y luego tenemos los pronombres usted, formal y singular en segunda persona, y ustedes, formal y plural en segunda persona. Y bueno, como ustedes ya saben, tenemos que conjugar el verbo de acuerdo con el pronombre. Por ejemplo, ¿cómo estás tú? O ¿cómo estás vos? Estás. ¿Cómo estás tú? Pero en plural sería ¿cómo estáis vosotros? Estáis. ¿Cómo estáis vosotros? Cambiamos el verbo, conjugamos el verbo de acuerdo con la persona o el pronombre. También diríamos ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted? Con tú decimos estás y con usted decimos está. ¿Cómo está usted? Y con ustedes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo están ustedes? Y así es como en español diferenciamos entre formal e informal, con el pronombre indicado y con la conjugación correspondiente del verbo. Ahora, obviamente, esto es español. Y entonces, ¿cómo es en inglés? Pues en inglés no se diferencia entre formal e informal mediante el pronombre ni mediante el verbo. De hecho, hay un solo pronombre para la segunda persona en inglés, you. Este pronombre se usa tanto para singular como para plural y no tiene nada que ver con formal ni informal. Se usa tanto en situaciones formales como en situaciones informales. No hay otra opción porque es el único pronombre que existe para la segunda persona. Y esto quiere decir que todas estas oraciones son iguales en inglés. ¿Cómo estás tú? ¿Cómo estás vos? ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo está usted? ¿Cómo están ustedes? Todas estas oraciones en inglés son How are you? How are you? How are you significa todas estas cosas, porque you es tanto singular como plural, y no hay ninguna forma ni formal ni informal. How are you? No hay otra forma de decirlo. Bueno, entonces, como podemos ver, y como ya se ha dicho, en inglés no hay ninguna forma de diferenciar entre formal e informal mediante el pronombre ni el verbo. Y para distinguir entre singular y plural, normalmente se hace por medio del contexto. Por ejemplo, con la pregunta How are you? Si yo digo How are you, mom? Entonces se entiende que es singular porque le estoy preguntando a una sola persona. Mamá, ¿cómo estás? Entonces es singular. How are you, mom? Pero si digo How are you, mom and dad? Entonces sabemos que es plural. El pronombre no cambia. Sigue siendo you,
pero sabemos porque le estoy hablando a dos personas, mom and dad, que se trata de plural. How are you, mom and dad? Y a veces ni siquiera tenemos que decir el nombre de la persona para diferenciar entre singular y plural. Por ejemplo, si digo, you are my friend. You are my friend. Como la palabra friend es singular, entonces sabemos que el you también es singular. You are my friend. Tú eres mi amigo. Pero si digo, you are my friends, you are my friends, como la palabra friends es plural, sabemos que también el pronombre you es plural. You are my friends. Ustedes son mis amigos. You are my friends. Pero hay otras maneras, aparte del contexto, para evitar la ambigüedad entre singular y plural en segunda persona. Esto se hace agregando otra palabra después de you. Se puede decir tanto you guys como you all. Esta es una forma de especificar que el you es plural. Y el you all tiene una contracción informal, y'all. Esta contracción se suele usar solamente en el sur de los Estados Unidos. Yo no lo uso, pero se usa allá en el sur, y'all. Entonces, si quiero preguntar cómo están ustedes, sin mencionar mamá y papá o el nombre de la persona y simplemente decir cómo están o cómo están ustedes, puedo decir, how are you guys? How are you guys? Y esto te dice que estoy refiriéndome a más de una persona. Es el you plural. How are you guys? Ahora, no es necesario. Yo puedo simplemente decir, how are you? Y eso también se puede referir a más de una persona. Pero como digo, para evitar la ambigüedad, muchas veces usamos you guys. How are you guys? You all are my friends. You all are my friends. Ustedes son mis amigos. También puedo usar you guys. You guys are my friends. Son sinónimos en este caso. O puedo usar la contracción informal de you all. Y'all. Y'all are my friends. Y'all are my friends. Pero como digo, esto se suele usar en el sur de los Estados Unidos. You all sing like angels. You all sing like angels. O y'all sing like angels. Y'all sing like angels. O incluso, you guys sing like angels. Y entonces, como repaso, a diferencia del español, en inglés no se puede diferenciar entre formal e informal mediante el pronombre ni el verbo. Hay un solo pronombre para formal, informal, singular y plural en segunda persona en inglés. El pronombre you. You significa tanto tú como vos, como vosotros, como usted y como ustedes. Se distingue entre singular y plural mediante el contexto o mediante agregar una palabra después de you. Puede ser you guys y you all, y también podemos usar la contracción y'all, pero este se suele usar más que nada en el sur de los Estados Unidos. Y esa es la clase de hoy. Agradezco de corazón a todos mis colaboradores. Muchísimas gracias por todo. Quiero mencionar en especial a mis colaboradores Platino y Diamante. Muchas gracias. Si todavía no te has suscrito al canal, pues suscríbete para que no pierdas ninguna clase. También, si estás interesado en hacerte colaborador y así recibir beneficios adicionales como clases en directo y conversaciones en grupo, haz clic abajo donde dice unirse. Nos vemos en la siguiente.